Si querés conocer Machu Picchu, este video es para vos. Te invito a descubrir este tesoro de Perú, sin apuros, tomándonos el tiempo para disfrutar de este lugar fascinante. Voy a compartir algunos datos claves que te servirán cuando estés ahí. No te preocupes, relájate y disfruta de este viaje al corazón del Imperio Inca. Bienvenido a Perú. Bienvenido a Machu Picchu. Todo comenzó temprano en Aguascalientes, el pueblo cercano a Machu Picchu. A las 7 ya estaba esperando el bus que me llevaría al ingreso del santuario natural de Machu Picchu. Estos buses locales salen durante todo el día y tardan 30 minutos en llegar a la entrada del parque. Dejo el enlace de los buses en la descripción para que puedan revisar precios y horarios. Durante el recorrido se puede ver el impresionante entorno natural que rodea Machu Picchu. La idea era explorar lo máximo posible de esta maravilla del mundo. Así que compré entradas para 2 días. El primer día haría la mayor parte de la ciudadela, las plataformas y el puente Inca. En el segundo día ascendería al Huayna Picchu, la montaña conocida también como la nariz del Inca en las fotos de Machu Picchu. Al llegar al ingreso vi que había 2 entradas, la superior y la inferior. La inferior está del lado derecho y es por donde se accede para comenzar el circuito Machu Picchu Realeza. Este circuito termina en la montaña Huayna Picchu. En la entrada superior es por donde se va a las plataformas de más arriba. También a la montaña Machu Picchu, el puente Inca y otras zonas del parque. Este es el acceso principal. En mi primer día me dirigí a la entrada superior y tuve una pequeña espera de algunos minutos. Finalmente me permitieron ingresar justo a la hora de mi boleto, las 9 a.m. Caminando unos minutos desde el acceso, tuve las primeras vistas de las ruinas de Machu Picchu. Acá es donde uno se da cuenta que está en el lugar que una vez soñó visitar. Esa primera sensación es indescriptible. Entre foto y foto, y mientras caminaba por las plataformas, me encontré con estas amigas. Los guías del lugar me comentaron que en Machu Picchu solo hay llamas, no vas a ver ninguna alpaca o vicuña, debido al clima cambiante de la zona. Obviamente aproveché la oportunidad para una buena sesión de fotos. Apenas habían pasado unos minutos de mi ingreso. Recién estaba asimilando todo cuando vi esta imagen impactante, la clásica foto de Machu Picchu, la foto de tantas guías de viajes y blogs. Me tomé mi tiempo para contemplar un lugar perfecto en un día soleado ideal. La zona del puente Inca era mi siguiente destino. Es de las zonas menos concurridas de Machu Picchu porque está alejado de la ciudadela y del lado opuesto. Desde acá no se pueden ver las ruinas, pero sí se contempla un camino original con vista panorámica a la cordillera y a la jungla peruana. El camino mantiene su trazado original y es el mismo camino que transitaban los incas. Este recorrido es simple y muy agradable de recorrer. Cualquiera puede hacerlo, aunque podría ser más dificultoso para personas que sufren de vértigo porque algunas partes del camino son angostas. Antes, el camino llegaba hasta el borde mismo del puente, pero luego un accidente trágico se decidió cerrarlo. Después de llegar al final del camino, regresé sobre mis pasos. Y el guía nos llevó hasta la casa del guardián de la roca funeraria, atravesando las plataformas. A partir de aquí nos adentramos por las calles y caminos hasta llegar a la ciudadela, el corazón de Machu Picchu. Los senderos internos me condujeron a varios templos y construcciones, como el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas, hasta terminar en la Piedra Sagrada.
Acá es donde termino mi primer día. Más al fondo está el camino hacia el Huayna Picchu, lugar que voy a recorrer al día siguiente. Para regresar al pueblo de Aguas Calientes, decido tomar un sendero con escalinatas que bordea la montaña y que me permite disfrutar del paisaje selvático, o como le dicen en Perú, las yungas. El término yungas hace referencia a que es una zona de bosque montañoso y un clima predominantemente húmedo. Cruzando el puente, comienzo a ver las primeras construcciones del pueblo, y es así como finalizo el primer día de esta aventura. El segundo día arranco con la misma rutina: desayuno, bus y espera en la entrada. Pero esta vez el ingreso lo tuve por el acceso inferior. Arrancando el Huayna Picchu. Una vez adentro, recorrí las plataformas a las que no había podido llegar el día anterior. Me tomé mi tiempo para disfrutarlas, pero tenía un objetivo claro para ese día: el de llegar a la cima del Huayna Picchu, sea como sea. Crucé la zona de la Piedra Sagrada y me encontré con el acceso hacia el Huayna Picchu. Acá, los guardias controlaron mi ticket y me registraron antes de subir. Luego de comenzar el ascenso, me encontré con caminos empinados y muchas escaleras de piedra, algunas de ellas muy estrechas con un ángulo muy pronunciado. Incluso luego de 40 minutos llegué a la zona de las famosas escaleras de la muerte. Y finalmente, con mucho esfuerzo, logré alcanzar la cima del Huayna Picchu. La fusión de una cultura milenaria y un entorno natural tan increíble no dejó de sorprenderme durante todo el trayecto. Me tomé mi tiempo para disfrutar de la vista panorámica de todo Machu Picchu, y en ese momento sentí que llegué a un lugar que me llamaba, un lugar que por muchos años tenía pendiente en mi cabeza. En este video hablé mucho más de mis sensaciones y del recorrido, centrándome en la experiencia que tuve. Si lo que también buscas es información técnica de Machu Picchu y del Huayna Picchu, te recomiendo que veas este video que te dejo a continuación. Traté de resumir al máximo los pros y contras de hacer este recorrido, y además sumé actualizaciones de los circuitos del 2024. Este es el video. Nos vemos allá. Mientras tanto, muchas gracias por llegar al final de este y por ser parte de Espíritu Outdoor. Hasta la próxima.